¿Qué nos llevó allá? ¿En qué momento pasó? ¿Cómo fue que nos acostumbramos? La vida contemporánea nos llevó a vivir a una velocidad acelerada. Nos acostumbramos a la vida agitada, al estrés, a vivir a contrarreloj, al afán, a las multitudes, a ser consumidores de lo innecesario, a olvidar la mirada y las pequeñas cosas que nos enamoraron alguna vez. Olvidamos que provisión material no es igual a tiempo de calidad. Nos acostumbramos a creer que los principios esenciales de la vida se forman en una institución, a dar mayor importancia a la apariencia que a la construcción de la mejor versión de nosotros mismos. Pensamos que teníamos el control de nuestra propia vida, de nuestras decisiones y de nuestro futuro. Hoy nos vemos obligados a parar, a detenernos, a hacer un alto, a replantear y a aprender. Un freno en la vida, una gran oportunidad para cambiar, para ser distintos y volver a lo verdaderamente esencial. Volver a lo básico. Volver a lo básico. Una verdad irrefutable. En estos días mi hija Sara, de 5 años, me hizo una pregunta. Me dijo: papá, ¿cómo es que Bruce Wayne tiene que usar un traje y una máscara si todos saben que él es Batman? Me quedé pensando y dije: pues Sarita, no todos saben que él es Batman, y para ser un superhéroe él tiene que ponerse su máscara y su traje. Ella me miró así como con desconfianza y me dijo: papá, yo creo que todos saben que Bruce Wayne es Batman y él no tiene que usar su traje y su máscara porque él ya es un superhéroe. Me quedé sin palabras. No tuve cómo responderle. Creo que su lógica me había vencido. No tuve cómo refutar esa verdad. En estos días de cuarentena, nosotros hemos estado pensando cómo podemos servir al Señor, y hay muchas personas que nos preguntan: ¿cómo puedo yo servir al Señor en medio de esta situación? Recordamos cuando teníamos nuestras reuniones que había personas que llegaban temprano a las reuniones, se ponían un chaleco tal vez como este de staff de contacto y decía: estoy aquí para servir. O los músicos llegaban temprano y no solamente ensayaban días antes, sino que 1 o 2 horas antes de cada reunión, de sábado o domingo, ya estaban listos para servir. Los maestros de niños, en sala cuna, muchas de las funciones que cada uno de nosotros podíamos tener como ese anhelo de poder llegar a servir al Señor. Y ahora nos preguntamos: ¿cómo poder servir al Señor en medio de este tiempo de cuarentena, en medio de este tiempo de virtualidad? Pues vemos que en el Salmo 40, David no solamente nos responde a esta verdad, sino que nos da una verdad irrefutable acerca de la actitud correcta de un corazón que quiere servir al Señor. Veamos el Salmo 40, los versículos 9 y 10. Dice así: en medio de la gran asamblea he dado a conocer tu justicia. Tú sabes bien, Señor, que no he sellado mis labios. No escondo tu justicia en mi corazón, sino que proclamo tu fidelidad y tu salvación. No oculto en la gran asamblea tu gran amor y tu verdad. Vemos cómo David nos muestra una verdad que es irrefutable. David, ese mismo que cuando niño enfrentó a osos y leones, ese mismo que siendo más joven, siendo apenas un chico, pastor de ovejas, se atrevió a ir al campo de batalla donde estaban sus hermanos y fue el único del ejército capaz de enfrentar a este gigante, a Goliat. Este mismo David, dándole todo el mérito a Dios, venció a este gigante con el golpe de su honda. Pero es este mismo David quien, siendo ya más adulto, olvidándose de su relación con Dios, de su fe, de sus promesas a Dios,
peca y no solamente comete adulterio con la esposa de uno de sus más fieles soldados, sino que encubre un homicidio bajo las órdenes militares. Este mismo David es el que escribe esto en el Salmo 40. Y vemos en otros pasajes, en otros salmos, cómo David ha experimentado en carne propia el perdón, el arrepentimiento, el amor y la justicia de Dios en su vida. Y es así como David dice en este salmo estas palabras: en medio de la gran asamblea he dado a conocer tu justicia. Tú bien sabes, Señor, que no he sellado mis labios. David solamente reconoció su pecado cuando fue confrontado por el profeta Natán. Pero David se dio cuenta de lo que había hecho y pidió perdón. Reconoció, y está registrado en otro salmo, en el Salmo 51, como él dice que solamente contra ti he pecado, contra ti he hecho lo malo que está delante de tus ojos, le dice a Dios. Es este David el que al principio de este Salmo 40 escribe que esperó en él, que esperó en el Señor y que el Señor lo sacó del lodo y del pantano donde estaba, que él puso un cántico nuevo en sus labios. Es este David el que ahora está diciendo: no cierro mis labios, no me quedo callado, sino que proclamo tu justicia. En otra versión dice que no encubre lo que hay en su corazón. David reconoce que es la justicia de Dios la que tiene que ser anunciada. Él está diciendo que en medio de su comunidad, en medio de la gran asamblea, no cierra sus labios y cuenta quién es Dios, cuenta quién es el justo, quién es el que del que ha recibido justicia. Cuenta de quién es el que ha recibido salvación y misericordia. Y esto nos debe hacer pensar: ¿quién es el que yo anuncio? Cuando hablo, cuando actúo, cuando me comporto en medio de mi comunidad, de mi familia, de quienes me rodean, ¿a quién estoy anunciando? O cierro mis labios, o mi vida se convierte en un silencio que no proclama quién es el Señor. David nos presenta una verdad irrefutable en este sentido. Y veamos lo que dice en el verso 10. David dice: no escondo tu justicia en mi corazón, sino que proclamo tu fidelidad y tu salvación. No oculto en la gran asamblea tu gran amor y tu verdad. Veamos las acciones que dice aquí. Dice: no escondo, sino que proclamo. No oculto tu gran amor y tu verdad. Imaginémonos por un momento a este David, que ha recibido todo el amor de Dios, que aún en medio de verse consumido por su pecado, por las consecuencias que tuvo su pecado, incluyendo todos los conflictos que trajo esto, inclusive la muerte de uno de sus hijos. Y ahora dice: tú eres el que da justicia en mi vida, tú eres el que me ha puesto un cántico nuevo. Y esto es lo que quiero proclamar, no lo quiero esconder, quiero que toda la comunidad se dé cuenta. Y esto nos hace pensar cómo nosotros podemos darle a otros un testimonio de quién ha sido Dios en nuestra vida, de quién hemos recibido justicia, de quién hemos recibido ese amor y esa verdad de la que habla David. Y es que además, esta enseñanza de David apunta directamente al Nuevo Testamento. Nos remite a este pasaje en medio del Sermón del Monte, cuando Jesús está hablando del reino de Dios y está describiendo cómo debe ser la actitud, cómo debe ser la forma de vida de quienes han creído en Él, de quienes quieren formar este reino. Y en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 de Mateo, en medio de las bienaventuranzas, encontramos un pasaje en donde Jesús les dice a estos que están creyendo en Él, dice: ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. No puede ser una sal que quede insípida, que no cause efecto a su alrededor, que no influya. No deben ser una luz apagada o escondida debajo de una mesa o cubierta por un cajón. Leamos este pasaje como lo dice Jesús. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos
los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. No oculto la verdad y el amor de Dios. Una verdad irrefutable que David nos está mostrando en este Salmo 40. No oculto quiere decir que debo mostrar en quién he creído, que debo mostrar de quién he recibido esa justicia que nos libra de nuestro pecado. No quiere decir que no se haga justicia, sino que reconocemos que nuestro pecado, la paga de nuestro pecado, que fue la muerte, tuvo el cumplimiento de la justicia de Dios en Jesús. Si hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador, no es coherente que ocultemos de quién hemos recibido esa justicia. No es coherente que nos quedemos callados y neguemos de quién hemos recibido ese amor y en quién encontramos esa verdad irrefutable. Pablo lo dice también con otras palabras en la carta a los Romanos. En Romanos 5:8 dice así: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Imaginemos por un segundo cuál sería el efecto en nuestra sociedad, en nuestro entorno, si actuamos como verdaderos cristianos, si no ocultamos de quién hemos recibido ese amor y esa verdad, en quién hemos encontrado esa justicia que está por encima de nuestros estándares. Imaginemos por un momento cómo serían nuestras relaciones familiares, cómo sería nuestra sociedad, cómo sería el país y el mundo entero si los que decimos creer en Jesús nos comportamos de acuerdo a lo que Él nos ha dado. Si tratamos a los demás con esa gracia y misericordia, con ese amor y esa verdad que hemos recibido de Él. De eso se trata, de esto está hablando David, de que no oculto, no puedo ocultarlo, no me comporto como si tuviera un traje en un momento y el otro traje en otro momento. Como diría mi hija, ya saben quién soy yo. Soy un superhéroe, tenga o no tenga el disfraz. ¿Por qué? Porque soy coherente en todas las esferas de mi vida. De eso se trata esta verdad irrefutable que muestra David en este salmo. No ocultar, sino proclamar, dice David. No oculto, sino que proclamo tu justicia. No ocultar al Señor, no ocultar la justicia del Señor en nuestra vida implica eso, implica disponernos de todo corazón a servirlo en donde sea que estemos. Y esta es la primera respuesta que podemos dar a nuestra pregunta inicial. ¿Cómo podemos servir entonces al Señor en medio de este tiempo de cuarentena, de pandemia? En cualquier lugar, en cualquier situación, en cualquier relación interpersonal podemos hacerlo. Como dice David, no oculté tu justicia, implica que mi vida se convierte en el primer testimonio de quién es Dios. Eso es servir al Señor. Y David sigue poniendo su corazón en este salmo y nos dice adelante que además de no esconder, sino proclamar, no ocultar la justicia de Dios en nuestro corazón es el primer paso de un corazón que está dispuesto a servir al Señor. Si tienes una relación personal con Jesús, si lo has conocido como tu Señor y tu Salvador, no te calles, no selles tus labios, no te guardes eso para ti solamente. Cuéntale al mundo. Y esto no implica que no podamos hablar de otra cosa, no implica que no podamos mantener conversaciones en otros temas. Es más, muchas veces no es tan efectivo hablar, sino demostrarlo con actos. Hay una frase de Francisco de Asís que nos recuerda esto. Él decía: predica el Evangelio en todo momento y cuando sea necesario, utiliza palabras. Esto es proclamar. Este es el proclamar al que se refiere David. Y es que en esta época toma mucha más fuerza. Cada vez más vemos que las nuevas generaciones son más escépticas a las verdades absolutas. Son más escépticas a los discursos o a la retórica. Cada vez más vemos que los jóvenes y aún los niños tienen que ver un discurso fundamentado, argumentado con hechos. Y es así como no solamente basta predicar el Evangelio, sino que necesitamos demostrar
que el Evangelio nos ha transformado integralmente en toda nuestra vida. Y de esto está hablando David. Él proclama en medio de su congregación del amor y de la verdad que transforma la vida. ¿Podemos servir al Señor así? Claro que sí. No dependemos de una posición, no dependemos de una función los fines de semana. Podemos servir al Señor donde estamos, ahí donde tú estás. Si de pronto no has tenido la oportunidad de servir en este equipo, en el equipo de staff de contacto, o de pronto como maestro de niños, si de pronto tú hasta ahora estás acercándote y quieres servir a ese Dios en el que has creído, si hasta ahora estás comenzando tu relación con Jesús y dices, yo quiero contarle a otros de quien ha saciado la sed de mi alma, de quien me ha transformado, de quien me ha perdonado en lo más profundo de mi corazón, tú puedes servir al Señor. Y me dirijo también a aquellos que extrañan las posiciones de servicio en la iglesia, quienes se paraban en la puerta, quienes estaban dando la bienvenida a los maestros de niños todos. Extrañamos hacer eso, pero no dependamos de eso, por favor. Podemos seguir sirviendo al Señor en medio de los grupos virtuales, en medio de nuestra familia, de nuestra comunidad. Podemos hacer llamadas a alguien que sabemos que tiene una necesidad. Muchas personas extrañan el abrazo, pero pueden recibir una llamada, un mensaje en WhatsApp. Y si estamos dando de ese amor y de esa verdad de Jesús en medio de nuestras relaciones, aún en medio de la virtualidad, esa es una forma para servir a nuestro Dios. Proclamar. Proclamemos. Claro que sí, tenemos que hacerlo, pero hagámoslo con toda nuestra vida, con lo que somos, no solamente con lo que decimos. El mismo Francisco de Asís tenía otra frase. Dice, no sirve de nada andar predicando en todos lados, a menos que nuestro caminar sea nuestra prédica. Debemos ser un testimonio vivo de Jesús. Que nuestra vida sea una prueba irrefutable de quién es Dios, de quién es Jesús, de quién es el que ha transformado nuestra vida. Yo te invito, ahí donde estás, que te puedas comprometer a servir al Señor sin importar de una posición, de una función específica, sin importar el lugar, sin importar a qué persona puedes hacerlo, porque estás sirviendo a Jesús, ahí donde estás. El servir al Señor es el fruto de nuestra relación con Dios. Esta semana los niños en el campamento de Aventura Confra repetían en forma de juegos y canciones los frutos del Espíritu: amor, alegría, paz, bondad, humildad, dominio propio, fidelidad. Poner esos frutos del Espíritu Santo al servicio de otros es poner esa luz, esa lámpara encima de la mesa. Es ser la sal de la tierra, es influenciar en nuestro entorno. Eso es servir al Señor. Poner esos frutos del Espíritu al servicio de los demás es servir al Señor. Y de eso está hablando David, de proclamar de quién hemos recibido ese amor y esa verdad, de proclamar de quién hemos recibido esa justicia, de proclamar quién es Jesús en nuestra propia vida. ¿Quieres servir al Señor? Disponte a hacerlo con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, ahí donde estás. No necesitas un traje, no necesitas un chaleco, no necesitas una función específica, no necesitas estar en un edificio específico. Puedes hacerlo ahí, donde tú estás, en tu lugar de trabajo, en tu casa, si estás en casa todo este tiempo, o si estás yendo ya a la oficina. Puedes hacerlo ahí, en medio de las reuniones virtuales, puedes hacerlo ahí, que no dependa de alguna otra cosa, sino de la disposición de tu corazón. Así como David lo dice, una verdad irrefutable es que puedo proclamar de la justicia, del amor y de la verdad de Dios donde estoy. Puedo ser de influencia porque conozco quién es mi Señor y mi Salvador. A manera de conclusión, yo quisiera dejar estas palabras. Si hemos experimentado la justicia, la salvación de Dios, si hemos conocido la gracia y la misericordia que Jesús nos da, debemos responder de tal forma que nuestra vida sea una evidencia que hable del amor y la verdad de Dios en nosotros.
sirviendo a los demás, a mi familia, a mi comunidad, a los que nos rodean, en todo momento y en todo lugar. Nuestra vida debe ser una verdad irrefutable que muestre a Jesús. Y unas preguntas de reflexión. ¿Reconoces alguna forma en la que has estado ocultando la justicia de Dios en tu vida? ¿Puedes enumerar 2 o 3 formas en las cuales puedes servir al Señor en medio de tu familia y de tu comunidad? ¿Puedes hacer un compromiso ante el Señor de servirle solo a Él, sin depender de un lugar o una posición específica? Que podamos grabar esto en nuestro corazón. Así como mi hija me dijo, todos saben que Él es un superhéroe, Él no necesita ese traje. Que podamos grabar en nuestro corazón que si somos hijos de Dios, si creemos que Él es nuestro Señor y Salvador, estamos listos para servir. Y nuestra comunidad lo necesita, nuestra familia necesita que nos dispongamos a servir al Señor. Que este sea nuestro reto esta semana. Que Dios nos ayude. Terminemos con una oración. Señor, te damos gracias por permitirnos conocerte, por permitir experimentar esa justicia tuya en nosotros, esa que solamente se cumple a través de Jesús. Yo te pido, Señor, que cada uno de nosotros pueda ser una verdad irrefutable que te muestre a ti, donde sea que estemos, que mostremos al mundo de tu amor y tu verdad. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.